Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En esta oportunidad vamos a ver una función que nos va a servir para comparar dos cadenas de caracteres o dos strings. Ahora bien, todos están preguntando por qué si vamos a comparar strings o cadenas de caracteres aquí tengo variables numéricas. Bueno, porque quiero que recordemos un poquito cómo hacíamos para comparar dos números en C. Fíjense que acá tengo la variable número 1, que le asigné el valor -1, y la variable número 2, que es otro entero, que le asigné el valor 4. Si yo, por ejemplo, quiero imprimir por pantalla los números son iguales, lo que voy a tener que comparar es si número 1 es igual a número 2, y esto ponerlo entre un if, utilizando el operador de comparación, que es un doble igual. Recuerden que para comparar variables, el operador de comparación, ¿sí?, es el igual igual, ¿sí?, o un doble símbolo de igualdad. Por lo tanto, si número 1 es igual a número 2, voy a imprimir por pantalla, los números son iguales, y si no, de lo contrario, los números son diferentes. Fíjense que si ejecutamos este programa, en este caso, bueno, me dice los números son diferentes. Si pongo 2, 4, por ejemplo, me tendría que decir que los números son iguales. Lo mismo podemos realizar con variables que almacenen caracteres individuales, ¿sí? Fíjense, acá tengo declaradas dos variables del tipo char, una con una letra F acá y la otra con una letra A. Y lo mismo, dentro de un if voy a comparar si C1 es igual a C2 utilizando este mismo operador de comparación. Si se da que son iguales, me va a decir los caracteres son iguales, y si no, los caracteres son diferentes. En este caso me tendría que decir que son diferentes. Fíjense, son diferentes. Si en ambos casos no le pongo una M minúscula, me va a tener que decir entonces que son iguales. Bien. Ahora, para comparar cadenas de caracteres o strings, esto no funciona de la misma forma, ¿sí? Voy a borrar esto y voy a copiarme esto. Si yo tengo esto, ¿no? Si tengo un vector de caracteres con la palabra hola, por ejemplo, y otro vector de caracteres llamado string2 con la palabra chau, vamos a ver que esto no se cumple, ¿sí? No se puede utilizar este operador de comparación, el igual igual, porque no va a funcionar como nosotros esperamos. Vamos a ejecutar. Recuerden, acá en la cadena 1 tengo la palabra hola, y en la cadena 2 tengo la palabra chau. Esto me debería decir los caracteres, las cadenas de caracteres o los strings son distintos. Si yo lo ejecuto, pareciera ser que funciona, ¿no? Me dice los strings son distintos. Bueno, veamos si ahora ambas cadenas de caracteres tienen la palabra hola. ¿Qué pasó acá? Me sigue diciendo que son diferentes, cuando en realidad son iguales estas cadenas de caracteres. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad, si yo utilizo estos vectores así con su nombre, sin poner corchetes ni nada, sin acceder a una determinada posición o carácter, lo que yo estoy haciendo, ¿sí?, es comparando las direcciones de memoria del string 1 y string 2. Porque cuando escribo los vectores de caracteres, lo que hay adentro de string 1 y adentro de string 2 son dos direcciones de memoria, ¿sí? La dirección de memoria donde se almacenan o donde comienzan esos vectores, tanto string 1 como string 2. Y obviamente esas direcciones de memoria siempre son diferentes, porque los valores de string 1 se almacenan en un determinado rango de dirección de memoria y los de string 2 en otro rango de dirección de memoria. Por lo tanto, el comienzo de string 1 siempre va a ser diferente a la dirección de memoria de comienzo del string 2, ¿sí? Esto es un dato de color como para que entendamos por qué no funciona esto. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que dos strings o dos cadenas de caracteres no se comparan de esta forma. Bien. Otras opciones para comparar, bueno, podríamos decir, empiezo a recorrer cada vector, ¿sí?, utilizando una estructura iterativa for, y empiezo a comparar carácter con carácter si el de la posición 0 del string 1 es igual a la de la posición 0 del string 2 y así sucesivamente. Podría ser, pero nada, como que es muy engorroso hacer eso. Por lo tanto, C nos viene a facilitar la vida con una función que se llama strcmp. A esta función nosotros le pasamos dos cadenas de caracteres, ¿sí? Supongamos str1 y str2 son mis dos cadenas de caracteres, mis dos strings, y me va a devolver como resultado un número entero.
Si me devuelve 0, quiere decir que esas dos cadenas de caracteres que yo le pasé son iguales, ¿sí? Si me devuelve un número positivo, quiere decir que la cadena 1 es mayor a la cadena 2. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Y si me devuelve un número negativo, quiere decir que la cadena 2 es mayor a la cadena 1. Ahora, ¿cómo hace strcmp para comparar? Bueno, lo que hace es comparar carácter a carácter de str1 y str2, ¿sí? O sea, el primer carácter con el primer carácter de la otra cadena, el primer carácter de str1 con el de str2 y así sucesivamente. Esto va a comparar los caracteres hasta encontrar o dos caracteres que no coincidan, ¿sí? Por ejemplo, en str puedo tener una O y en str2 puedo tener, no sé, una E, entonces no coinciden y ahí se termina de ejecutar esa función. O si no, en caso de que sean iguales, bueno, va a seguir comparando hasta el /0. Por lo tanto, si yo tengo dos vectores de caracteres que tienen diferente tamaño, por ejemplo, tengo un vector de 20 posiciones y otro vector de 10, pero adentro tienen la misma palabra o la misma cadena de caracteres, eso va a comparar solamente hasta el /0. El espacio que sobra no lo va a usar, no se va a meter ahí, así que en eso quedémonos tranquilos, que podemos comparar dos vectores de caracteres con diferente cantidad de posiciones, ¿sí? Ahora, bien, lo que tenemos que tener en cuenta también, y es importante, es que para poder utilizar esta función nosotros debemos incluir la librería string.h. Recuerden que anteriormente habíamos visto en un video que esta librería, o en general las librerías de C, contienen funcionalidades ya desarrolladas que nos van a facilitar a la hora de programar, ahorrándonos un montón de problemas y complejidades, ¿sí?, innecesarias. Por lo tanto, si yo incluyo la librería string.h, ya voy a poder estar accediendo y utilizando esta función que se llama strcmp. Entonces, yo voy a venir acá y lo primero que tengo que hacer es incluir la librería string. Tengo que venir y hacer include y ahora sí string.h. Esto de acá lo voy a borrar porque es una burrada total. Esto no se debe hacer, ¿sí?, para comparar strings. Y lo que voy a hacer es llamar a esa función. Una vez que yo incluí la librería string.h, ya puedo llamar a mi función strcmp. Vaya nombre, ¿no? strcmp. Y le paso acá las dos cadenas de caracteres, que en este caso es string1 y string2. Ahora bien, el resultado que me devuelve esta función yo tengo que asignárselo una variable para que no se me pierda. Así que voy a declarar una variable int, que la voy a llamar, supongamos, resultado, igual a strcmp con string1 y string2. Justamente, si ese resultado daba 0, decíamos que las cadenas eran iguales. Así que si acá en el if resultado es igual a 0, printf los strings son iguales. Si no, lo único que voy a imprimir es que los strings son distintos. Como ya dije, ahora vamos a ver esto que significa que la cadena 1 es mayor o menor. Pero si me da 0, sé que son iguales. Y si no me da 0, más allá de que me dé un número positivo o negativo, sé que son distintos. Acá tengo dos veces la palabra hola, tanto en el string 1 como en el string 2. Así que me tendría que imprimir los strings son iguales. Porque el resultado debería ser 0. Fíjense que si lo ejecuto, dice que los strings son iguales. Ahora, si yo acá cambio la palabra hola por la palabra chau, por ejemplo, ahora string 1 tiene esta cadena y string 2 tiene una cadena diferente. Por lo tanto, fíjense que si lo ejecuto, me va a decir que los strings son distintos, ¿sí? Ahora, vamos a ver a qué se refiere, ¿sí?, por ejemplo, con que es mayor a o menor a. Bueno, nosotros acá podemos poner un else if que diga que si resultado entonces era mayor a 0, lo que significaba era que string 1 es mayor a string 2. Y si no, lo único que me queda es que es menor a 0, por lo tanto string 2 es mayor a string 1. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere al orden alfabético, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá tengo la palabra publicidad y acá tengo la palabra publicación, ¿sí? Fíjense que hasta acá ambas palabras, ¿sí?, son
iguales. Si yo tomo esa porción de las dos palabras. Ahora, cuando encuentra el primer carácter que es diferente, esto es lo que a mí me va a indicar en el orden alfabético cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? Fíjense que publicación, como el primer carácter distinto es una A y en publicidad es una I, bueno, publicidad debería estar abajo y publicación debería estar arriba, si lo ordeno en orden ascendente, ¿sí? En orden alfabético ascendente. ¿Por qué? Porque la A está antes en el abecedario que la I. ¿Sí? Vamos de nuevo, hasta acá las palabras son iguales, sin embargo, si yo las quiero ordenar alfabéticamente, esta como tiene una A en el primer carácter distinto debería ir arriba y esta debería ir abajo. Bueno, esto es lo que me está indicando cuando digo que string 1 es mayor a string 2 y que string 2 es mayor a string 1. Fíjense que si lo ejecutamos, lo que me va a decir acá es que string 1 es mayor a string 2, porque la I está después en el alfabeto que la A, ¿sí? Lo mismo si quiero comparar la palabra hola con la palabra chau. Yo sé que la H, ¿sí? En orden alfabético, está más abajo que la C, por lo tanto la H va a ser mayor que la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primer carácter que encuentra diferente entre ambas cadenas. Ya después no me interesa, pero si yo lo quiero ordenar alfabéticamente, el primer carácter que encuentra distinto es lo que me va a indicar si string 1 es mayor a string 2 o al revés, ¿sí? Fíjense que en este caso me va a decir que string 1 es mayor a string 2. Y es verdad, porque la H viene después de la C. Ahora, si yo acá tengo la palabra, por ejemplo, no sé, manzana, y acá tengo la palabra naranja, bueno, en este caso lo que me va a decir es que el string 2 es mayor al string 1, porque la N viene después de la M, ¿sí? Por poner un ejemplo. Por lo tanto, esto es lo que nos va a servir también la función strcmp. Bueno, esto fue un vistazo rápido de cómo utilizar esta función. En el video que viene vamos a realizar un par de ejercicios como para familiarizarnos un poco más. Nos vemos en un próximo video. Saludos.